Bueno, sin duda ese tema de Siria y por supuesto lo de Venezuela terminó marcando la agenda que se trató en la Cumbre de las Américas. Nos acompaña el ex canciller de la República, Francisco Tudela. Señor, bienvenido. Muchas gracias, María Jesús, por la invitación. Le hablaba de la Cumbre de las Américas, una cumbre o una cita cumbre en nuestro país, ¿no es cierto?, en el que Venezuela sin duda estaba en un aspecto central de la agenda y terminó siendo Siria el ataque, digamos, de esta ofensiva de Estados Unidos y sus aliados en este país como el punto también muy central, ¿no?, muy central en la agenda. Bueno, yo creo que el Perú ha tomado la posición tradicional de su diplomacia. Nosotros no somos una potencia mundial y todas nuestras acciones siempre se han basado en el derecho internacional. Es así como hemos solucionado nuestros problemas de frontera, es así como actuamos en los organismos internacionales. El presidente Martín Vizcarra y la Cancillería naturalmente han condenado el uso de armas químicas en Siria, pero también han señalado que Naciones Unidas, a través del organismo competente, tiene que determinar qué es lo que ha ocurrido ahí, porque no hay claridad respecto a quién ha utilizado estas armas químicas, y el Perú tampoco ha tomado partido, porque evidentemente hay posiciones pro y contra que están en función de los alineamientos. Los países euroasiáticos están alineados con Rusia, la Alianza Atlántica está alineada con los Estados Unidos, pero la realidad es que sí ha habido una transgresión de la Carta de las Naciones Unidas, que en su artículo 2, inciso 4, prohíbe el uso de la fuerza para resolver las controversias internacionales. Cosa que no se ha dado así. Claro, los Estados Unidos han lanzado misiles con sus aliados, con Inglaterra y Francia, 100 misiles sobre Irak, sin tener una autorización del Consejo de Seguridad. ¿Y tampoco del Congreso de su país? Bueno, pero lo fundamental es tener la autorización de las Naciones Unidas, que no la han tenido. Y ellos han actuado consistentemente de esa manera desde el año 99, en su intervención en la guerra del Kosovo y en Yugoslavia, la intervención en Afganistán, que claro, tenía cierta justificación porque Al-Qaeda estaba en Afganistán y de ahí se había dirigido el derribo de las Torres Gemelas. Eso, digamos, legalmente podía sostenerse, pero luego la invasión de Irak no podía sostenerse de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas y se hizo sin ninguna autorización del Consejo de Seguridad. Y naturalmente los misiles lanzados contra Siria en abril del año pasado y en abril de este año, pues tampoco tienen sustento legal. Correcto, por lo tanto, como usted señala, se ha violado entonces esa parte de la Carta, ¿no? Correcto, de la Organización de Naciones Unidas. Por eso es que el Perú condena el uso de las armas químicas, pide que se esclarezca la situación, pide moderación a las partes y naturalmente deja en claro que hay una violación del derecho internacional. Y esa posición peruana ha sido saludada, ¿no es cierto?, no solo por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sino también, por ejemplo, por Theresa May, ¿no?, entre otras personalidades que han saludado la posición del Perú. Claro, pero la posición del Perú puede ser saludada por distintas razones. Lo fundamental es lo que el Perú piensa. Perfecto. Y lo que nosotros pensamos es que nos atenemos al derecho internacional, no vamos a tomar partido en el juego de las potencias respecto a Siria. El juego de las potencias, me gusta ese término que le gusta a un señor embajador, porque obviamente para Bashar al-Assad esta posición de Estados Unidos, esta posición occidental, ¿no?, con los aliados, no, digamos, no tiene lugar, evidentemente, porque ellos no han sido atacados. Y por otro lado, porque él señala que detrás de toda esta lucha en realidad no está la democracia ni los derechos humanos. ¿Usted qué opina? Bueno, yo pienso que lo que está son los intereses geoestratégicos de Rusia y de la Alianza Atlántica del otro lado. Siria tiene una posición geográfica en el Mediterráneo Oriental esencial. Rusia desde los años 70 tiene una gran base naval en Siria, que es también esencial para ellos, porque cuando sale la flota del Mar Negro, de Sebastopol, que está en Crimea, por eso es que desgajaron Crimea de Ucrania y la adhirieron a Rusia, para no perder esta gran base naval. Cuando esta flota sale del Mar Negro, cruza los Dardanelos, el puerto donde reposta es el de Siria, el puerto de Tartus. También tienen una gran base aérea y tienen una alianza con Siria desde mediados del siglo pasado.
De tal manera que los intereses de Rusia son vitales en Siria, porque a partir de Siria se da su proyección al Mediterráneo occidental, al Mar Rojo, al Océano Índico, etcétera. Para los rusos está más que justificado, ¿no es Claro, cierto? y luego hay el tema de los oleoductos que vienen de los distintos Emiratos Árabes en el Golfo Pérsico, en Arabia Saudita, y están proyectados de llegar al Mediterráneo a través de Siria. Y entonces eso también implica un deseo de estos países árabes de que no esté Bashar el-Assad para ellos tener el control absoluto de estos oleoductos. Naturalmente todo esto se hace al margen del derecho internacional. Lo que se busca es derrocar al gobierno de Siria. Uno puede simpatizar o no simpatizar con el gobierno de Siria, pero existe el derecho internacional. Pero existe el derecho internacional, ¿no? Sin embargo, en el caso de la Carta de las Naciones Unidas, un documento que en el artículo 1 y 2 entiendo se ha violado, no se ha cumplido, porque lo que se manda es que precisamente a través de la paz, del diálogo y de lo que acuerden, ¿no es cierto?, se solucione o se lleve a la resolución de este tipo de conflictos. Desde 2011, si no me equivoco, este conflicto que se mantiene en Siria, lamentablemente con un derramamiento de sangre que todos lamentamos, una escalada de violencia en la que el Estado Islámico va sacando cada vez más provecho. Claro, porque lo que sucedió es que a raíz de las protestas del 2011, el gobierno sirio las reprimió duramente, y esa fue la coyuntura en la cual la secretaria de Estado de los Estados Unidos decidió intervenir, formó un grupo de países que se llaman los Amigos de Siria para apoyar a los rebeldes, y empezó a abastecer a los rebeldes de material bélico a través de la frontera con Turquía, desde la base de Incirlik en Turquía, que es una base que tienen los americanos ahí. Pero el financiamiento, el entrenamiento y el enviar armamento se hizo indiscriminadamente. Y entonces no solamente pero los varios rebeldes, grupos aquí han aprovechado, claro, esa había situación, un grupo de rebeldes que es el más débil, que quería la democracia en Siria, pero estaba Al-Nusra, que era una rama de Al-Qaeda, que también fue financiada por los Estados Unidos, y dentro de Al-Nusra estaba ISIS. Entonces ISIS se fortaleció con este apoyo, con tecnología, con dinero, con armamento, de la Alianza Atlántica, y luego desbordó Siria y conquistó casi todo Irak hasta Bagdad, y ha tomado, Dios y su ayuda, irlos repeliendo hacia el norte. Bashar el-Assad ha tenido también que luchar contra ISIS, puesto que esta invasión también ocupó todo el norte de Siria. Y esto implica naturalmente... Lamentablemente eso ha generado este éxodo, ¿no?, en Siria, la violencia y las muertes civiles. Porque lo que ha ocurrido con la intervención en Libia, lo que ha ocurrido con la intervención en Irak, lo que ocurre con la intervención en Siria, es que desde el punto de vista de la vida normal de esos pueblos, sus países están destruidos. Totalmente. Y sus medios de vida están destruidos. Claro. Las potencias pueden señalarse como culpables o pueden culpabilizar a los gobernantes, pero son millones de personas que tenían una vida normal y que tienen hoy sus casas destruidas, sus modos de vida destruidos, y que huyen de la guerra en todas direcciones, y eso es terrorífico. Perfecto. Le hablaba antes del éxodo sirio, ¿no es cierto? Así es. Pero no es solo sirio, es un éxodo libio, sirio, en fin, gente que huye de todas partes. Y tratando de llegar a todas partes. Estados Unidos no es ajeno a ello. Ahora, este ataque, o digamos esta ofensiva conjunta de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, para muchos analistas ha sido una respuesta, no sé si respuesta porque ellos no han sido atacados por otro lado, pero un tema mediático. Una cuestión para los medios, más allá de un simple mensaje. Estados Unidos ha señalado que está listo para atacar si se comprueba el tema de armas químicas. Sin embargo, ya se atacó aún cuando no se comprobó la utilización de armas químicas. Correcto, sí se ha comprobado el uso de las armas químicas, no se ha comprobado quién las ha usado. Correcto. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, el general Mattis, ha dicho que la operación ha concluido, o sea que no va a haber un seguimiento de la operación. La acción norteamericana naturalmente es ilegal, y esa es la razón por la cual el Consejo de Seguridad de los Estados Unidos está bloqueada. La presencia de tropas americanas en el norte de Siria también es ilegal, porque el gobierno sirio no ha permitido la entrada de estas tropas, han entrado arbitrariamente para apoyar a los kurdos.
Embajador Tudela, ¿quién puede hacer algo por cambiar la realidad en Siria? Porque le hablaba de las muertes y lamentables cifras que van en incremento, en el que los civiles son los que finalmente terminan siendo afectados de ISIS, del Estado Islámico, del poder o de la lucha por la hegemonía. En fin, ¿qué puede pasar? La ONU no está... Pero solo una cumbre ruso-norteamericana, una cumbre de Trump y Putin podrían llegar a un acuerdo sobre la no intervención en Siria. ¿Pero es viable? Pero esta es una guerra, no es viable, porque esta es una guerra donde se juegan muchas cosas. Es lo más parecido en el siglo XXI a lo que fue la guerra civil española en la primera mitad del siglo XX. En el año 36, una guerra civil en España, se levantó el ejército dirigido por Franco, la República, que ya estaba sovietizada, se defendió, los rusos y los franceses suministraban material bélico y apoyaban a la República, los italianos y los alemanes apoyaban al bando nacional, se experimentaban con las armas nuevas que después serían utilizadas en la Segunda Guerra Mundial, que es un poco lo que está ocurriendo en Siria, y luego España tenía la clave de Gibraltar y la salida al Atlántico, del Mediterráneo al Atlántico, o sea que estratégicamente la clave. Bien, señor embajador. Muy similar. Esperemos novedades positivas, digamos, y que cese la violencia. El propio Papa Francisco está rezando también por este tema en el mundo, ¿no? El mundo siempre ha querido vivir en paz, pero los poderes de este mundo nos agitan y nos llevan a la guerra. Al embajador Francisco Tudela, ex canciller de la República, por estar esta mañana con nosotros. Vamos ahora, ha llegado el congresista Kenji Fujimori, es decir, a la diligencia en la que ya había pedido una reprogramación, pero ya el día de hoy se encuentra en la cita. Se encuentra Vanessa Sánchez con detalles. Vanessa. La llegada del congresista Kenji Fujimori a la Fiscalía de Lavado de Activos. Él va a declarar ante el fiscal José Domingo Pérez por los aportes a la campaña de Fuerza Popular en el año 2011. Como hemos podido apreciar, ha evitado dar declaraciones a la prensa. Ha llegado aquí parte de la portátil del partido fujimorista. Son estas personas que han llegado para estar cerca al congresista fujimorista. Vamos a esperar nosotros que termine esta diligencia, debido a que él va a declarar, como ya veníamos señalando, por los aportes a la campaña de Fuerza Popular en el año 2011. Ha sido una entrada bastante accidentada la que ha tenido el parlamentario, y en breves minutos vamos a poder tener más detalles acerca de esta diligencia que se está realizando esta mañana en la Fiscalía de Lavado de Activos, aquí en la cuadra 2 de Girón Miro Quesada, en el Cercado de Lima. Con esta información vamos a regresar a estudios. Vanessa, una accidentada llegada, como tú decías, del congresista Kenji Fujimori, quien sabemos que el día de hoy va a brindar sus declaraciones ante Sicar Juárez sobre el caso de presunto, ¿no?, financiamiento a Fuerza Popular. 9:49 de la mañana. Ahí volvemos a ver las imágenes, son imágenes en vivo desde la sede de la Fiscalía de Lavado de Activos. El congresista Kenji Fujimori se encuentra ahí. Vamos a estar con Vanessa Sánchez más adelante con algunas declaraciones del mismo parlamentario o quizá de quienes ejercen su defensa. Nos vamos a la pausa, 9:49.